realismo mágico en la obra de Gabriel García Márquez. Amigos de la literatura y lo fantástico, hoy vamos a sumergirnos en el universo único de Gabriel García Márquez, uno de los más grandes maestros de la narración en español y exponente por excelencia del realismo mágico. Esta corriente fascinante ha cautivado a lectores en todo el mundo por su extraordinaria capacidad para fusionar lo cotidiano con lo sobrenatural, tejiendo tramas profundamente humanas e inolvidables. Gabriel García Márquez creció en Aracataca, un pequeño pueblo del Caribe colombiano donde la exuberancia de la naturaleza, los cuentos populares y la sabiduría ancestral de sus pobladores sembraron la semilla del realismo mágico en su alma. En sus obras, este singular estilo narrativo cobra vida para hablarnos del amor, la soledad, la muerte y la política, siempre aderezados con sutiles dosis de fantasía que desdibujan la frontera entre lo posible y lo inimaginable. ¿Quién no ha sentido escalofríos con la saga épica de la familia Buendía? En 100 años de soledad, el realismo mágico florece con esplendor, profecías gitanas, levitaciones, fantasmas de patriarcas fundadores que dialogan con los vivos, el diluvio torrencial sobre Macondo, las mariposas amarillas que acompañan a Mauricio Babilonia. A través de estas imágenes asombrosas, García Márquez nos revela la historia de un linaje mítico y a su vez retrata las turbulencias de una Latinoamérica entretejida de luchas sociales, soledad, amores eternos y nostalgia. La belleza y la fuerza del realismo mágico radican en que lo imposible se torna absolutamente verosímil dentro del mundo narrativo. ¿Recuerdan a Remedios, la bella, esa enigmática mujer de 100 años de soledad cuya hermosura provocaba la muerte, y quien asciende un día a los cielos envuelta en sábanas? ¿O el pueblo donde la memoria fallaba y los habitantes debían etiquetar todo para sobrevivir al olvido, como en la misma novela? García Márquez logra que nos preguntemos si tales sucesos, en apariencia descabellados, son más raros que otros que vivimos cotidianamente. El realismo mágico es una invitación a ejercitar la imaginación, a ver más allá de lo literal, de lo estrictamente racional. De hecho, en muchas de las historias de García Márquez, las cosas más inverosímiles son narradas con una naturalidad absoluta, casi periodística, que refuerza su verosimilitud. El otoño del patriarca, otra novela cumbre, nos muestra al dictador eterno, un ser grotesco pero poderosísimo, condenado a vagar por laberintos palaciegos en una soledad de siglos, un viejo decrépito que mantiene su poder a través del terror y la manipulación. Su historia no escapa del todo a la realidad latinoamericana, pero a través de la exageración y de sucesos absurdos, García Márquez nos revela la esencia misma de la tiranía. Y hay más tesoros. En El amor en los tiempos del cólera, el amor de Florentino Ariza por Fermina Daza es tan duradero e inquebrantable como la epidemia que da nombre al libro. Si en sus novelas épicas encontramos profecías y patriarcas inmortales, en sus cuentos nos topamos con realidades más íntimas que también se tiñen de magia. La influencia de García Márquez en la literatura es inmensa, ya que su realismo mágico abrió las puertas a nuevos modos de narrar, no solo en Latinoamérica, sino a nivel global. Salman Rushdie, Toni Morrison, Isabel Allende, la lista de autores tocados por su genio es vasta. Su obra sigue resonando y hechizando a nuevas generaciones, porque además de la magia, posee un elemento clave, refleja la condición humana, sus grandezas, contradicciones, dolores y alegrías. Pero no termina aquí. García Márquez fue también un formidable periodista, un cinéfilo apasionado, un hombre con una profunda conciencia política. Las múltiples facetas de este genio dan para mucho más, así que nos despedimos por ahora, pero con la firme intención de volver a su universo, a Macondo y sus alrededores, en donde la magia es tan real como el polvo, las mariposas amarillas o el olor de las guayabas maduras.